Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. A medida que pasó el tiempo, los primeros cristianos recibieron acusaciones de todo tipo. Algunos de los padres de la iglesia buscaron el reconocimiento legal del cristianismo ante las autoridades, dándole un sentido más filosófico a la fe. ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuvieron éxito en su propósito? ¿Hubo algún costo por intentar dar al cristianismo un estatus diferente? Conversemos junto a Alex y a Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Siguiendo con la crisis en el reino, ya la semana pasada hablando acerca de la crisis de sucesión, los padres apostólicos tomando el manto de los apóstoles y siguiendo con la expansión de la iglesia. Ahora vamos a los apologistas. La próxima ola o la próxima generación de padres de la iglesia, lo cual dijimos la semana pasada. No hay una clasificación oficial o una lista correcto, oficial. ¿no? Pero son las personas que fueron de importancia, de relevancia en ese tiempo, tratando de lidiar con una crisis que ellos también tenían en su propio tiempo. Estaban enfrentando. Ahora, no lo hice a propósito, pero la semana pasada terminé con una pregunta. La pregunta era, oye, ¿qué onda con estos judíos, seguidores de un Mesías judío, que sus sucesores no eran judíos? Y creo que, o sea, hablamos acerca de la respuesta, siendo quizás los judíos eran muy internos, muy de ellos, pero con esta próxima ola empieza a haber un problema, porque como no eran judíos, entonces la pregunta era, ¿y ustedes qué son entonces? ¿Qué son? Porque ¿De dónde vienen? Cuando el cristianismo se veía como una rama de los judíos, que fue así. Roma lo podía tolerar. O sea, como decía, estos son judíos pero raros. Sí. Entonces, ellos entendían el judío, siempre lo tenían como ateo, la verdad. O sea, eran complicados, pero los podemos manejar. Sí, y son más antiguos que nosotros, así que... Déjalo ahí, no van a cambiar. Exacto, ellos estuvieron antes de nosotros. Es como esas casas, ¿viste? Donde no se niegan a vender. Y entonces empiezan a construir todo alrededor de la casita. Entonces tienes la plaza comercial y exacto, en la esquina entonces ahí está la casita. La como, bueno, mira, estuvo antes de nosotros y en algún momento se irá. Pero eso era el concepto judío. Pero los cristianos, ahora que los que empezaban a tomar peso eran gentiles, eran personas no judías, ellos vivieron en dos mundos. Estaba su sociedad romana, griega, lo que sea, y después ellos mostraban lealtad a Cristo, a Jesucristo, y decían, Jesucristo es rey, Jesucristo es el verdadero emperador del mundo. Y cuando tú lo dices en un contexto del Imperio Romano, pues eso es subversivo. Y se entendía que un judío dijera eso, porque el judío siempre haciendo líos. Pero cuando un gentil lo dice, es como que, ¿y tú qué? Sí. ¿De dónde viene esto? Entonces, aquí es donde surgen esta nueva generación de padres de la iglesia que se llaman los apologistas. Que esta es una clasificación que no inventamos nosotros. La tomamos de otros historiadores, bueno, no de otros historiadores, que nos hacemos los historiadores, de historiadores que buscan tratar de ir a entender como el momento. Claro, el primer momento era ¿y quién sigue después de los apóstoles? ¿No? Y a ellos se le llaman los padres apostólicos. A estos le llaman el momento apologético o los padres apologistas, porque apología, en latín significa disculpa, pero el concepto es hablar en defensa de, ¿no? Es como un discurso para defender algo. Entonces, ¿por qué toman este nombre? Porque empezaron a surgir ciertas acusaciones. Entonces, si los que hablamos la semana pasada, ellos tenían como el enfoque escribir para edificar la iglesia, mantenerla unida y tratar de, no, lo que decíamos, ¿no? Y que podía malinterpretarse, ellos lo que estaban buscando era defender al cristianismo de ciertas acusaciones y darle cierto reconocimiento legal, ¿no? Ahora, para entender eso tendríamos que hablar un poquito de cuáles eran las acusaciones. Claro, cuando dices reconocimiento legal, estás hablando de que, o sea, no estuvieran, digamos, offside
por ser Claro. cristiano. O sea, porque uno podía ser, qué sé yo, seguir el culto de Isis o seguir el culto de Serapis, seguir el culto de Mitras, el culto de lo que sea. Había Los romanos eran Exacto. recontrapaganos. O sea, No para importaba. ellos un dios más. El problema es que los cristianos no era un dios más. Ellos decían, nosotros creemos en el único Dios. Claro. Entonces era como, a ver, espérame, ¿y los nuestros qué? Ajá. Sí. Entonces Sí. ahí hubo conflicto. Por eso, una de las acusaciones que se les daban eran los ateos. Sí. Le decían ateos. Pero es curioso porque lo mismo sucede el día de hoy. Uy, sí. Porque sí, los problemas que surgen, o sea, una de las preguntas que siempre hacen los cristianos, oye, ¿y qué pasa con la tribu que nunca escuchó acerca de Jesús? Pero nunca dicen eso de Gaia. Nunca dicen eso de Tlaloc. Oye, ¿y qué sucede con la gente en Europa que nunca escuchó acerca de Tlaloc? ¿Qué pasa? Ellos también. Claro. Ellos van a morir bajo la qué sé yo, no sé lo que viene, el apocalipsis maya o azteca. Y es interesante que es la exclusividad de Jesucristo que ofende. Sí. Porque nadie tiene ningún problema con las creencias prehispánicas, Yo te con, respeto y sí, todo eso. o sea, con las ideas paganas. O sea, uno puede llegar con Thor y con Odin y con lo que sea y suena no hay ningún hasta problema. muy intelectual. Pero cuando mencionas a Cristo es como que, Claro, porque el discurso de Exclusivista, Jesús retrógrada. exacto. Sí. Él dijo, yo soy el camino, Sí. punto. Nadie viene al Padre sino Exacto. por mí. Entonces, Sí, pero no dijo, qué sé yo, Odin, que Claro. Ragnarok solamente, ¿cómo es el? Valhalla solamente para los buenos vikingos. O sea, ya está. entonces, o sea, pero ¿cuál? Sí, entonces, o sea, simplemente lo mencionó para decir, eso era el La mismo búsqueda. pensamiento romano. O sea, Claro. como que tú adora a quien quieras, pero sepa que Pero no a estamos ese. adorando a Júpiter Sí. y a no sé qué. Entonces, con que podemos jugar todos juntos bien, no vamos a hacer líos. es como que pensando hoy es adora a cualquiera menos a Jesús. Y pienso que por ahí va el problema. Pensando, uniendo lo que decíamos del martirio y la persecución, si hablar de Jesús es molesto, vas bien. De ahí a usarlo como pretexto para darte el manto de mártir es otro tema. Pero bueno, eso fue episodio Sí. anterior y eso siguen ustedes Pero bueno, o discutiendo. sea, tenemos los apologistas que estaban tratando de explicar el cristianismo a romanos. A Romano. Por un lado explicarlo y por otro lado defenderse de las acusaciones. O sea, Ajá. como que tenía dos. Por eso sería bueno mencionar rápido las acusaciones, pero al mismo tiempo decir qué querían, ¿no? Dentro de las acusaciones, Justo González en uno de sus libros, es un libro que no es de difícil lectura, ¿eh? O sea, si lo pueden conseguir, es un libro. Antes eran 2 tomos, ahora salió uno solo, de historia del cristianismo. Y al estar en español, es muy de fácil lectura si te apasiona la historia. Algunos lo critican. Si no te apasiona la historia, Eh, va a ser difícil. Sí, va a ser muy... Escucha este intento de podcast histórico. Habían rumores populares, Ajá. y lo hemos hablado en alguna predicación en nuestra iglesia, de que, ¿cómo se llama? Hacían sus fiestas de amor, el ágape, ¿no? Ajá. Y se llamaban hermanos o hermanas, entonces eran acusados de orgías, de incesto, de que como venían a beber en el ágape la sangre de Jesús, el cuerpo, entonces eran acusados de canibalismo, de orgías, de incesto, que bebían hasta emborracharse, ¿Qué? que metían a un bebé en un pan y que partían el pan y de repente, ¡oh! En serio, y que decían como que a un nuevo creyente que llegaba, le decían, mira, tienes que ir acá a un rito iniciático y en un pan, tipo en un bolillo, le metían parte de carne humana y cuando lo comían, ahora ya tenés que perdurar ese secreto. Esos eran rumores, Ajá, ¿no? sí. O sea, distorsiones, que lo mencionaste el episodio anterior, que adoraban a un asno crucificado, ¿no? Ujú. El grafito de Alexámenos, que es uno de los más antiguos evidencias gráficas, y se burlaban, porque eso era algo judío, ¿no? Ujú. De un trasfondo judío. Sí. Les culpaban de catástrofes naturales. Esos eran los rumores. Claro, ¿no? claro. Pero sí me llama la atención, quiero simplemente leer algo. Hay una carta de uno de los apologistas contra Celso, se llama. ¿Ok? Es una carta, no se sabe quién fue este Celso, pero mira lo que él responde esto. Celso dice, en algunas casas privadas nos encontramos con gente que trabaja con lana y con trapos.
y a zapateros, es decir, a las gentes más incultas e ignorantes. ¿Ok? Delante de los jefes de familia, esta gente no se atreve a decir palabra, pero tan pronto como logran apartarse con los niños de la casa o con algunas mujeres tan ignorantes como ellos, empiezan a decirles maravillas. Los que de veras quieren saber la verdad, que dejen a sus maestros y a sus padres y que vayan con las mujeres y los chiquillos a las habitaciones de las mujeres o al taller del zapatero o a la talabartería y allí aprendan la vida perfecta. Es así como estos cristianos encuentran quien les crea. Orígenes contra Celso. ¿Cuál es la idea? Hay una acusación de que los cristianos son incultos. Sus profesiones eran las más bajas. Ajá. Entonces eran acusados de que ellos no decían nada, pero si veían a un niño empezaban a hablarle de Jesús. ¿Viste? Empezaban ahí. Y que eran simplemente estos cristianos no tenían ninguna raíz ni romana ni griega. Okay, los romanos tienen sus raíces en la filosofía griega y los judíos, o sea, y los cristianos, sus raíces en los judíos. Estos judíos. Pero no, ni eran judíos. no eran judíos. Entonces era como que no... Y además creen en un Salvador que fue crucificado y que además tienen esta idea de resurrección, que lo vemos en el libro de Hechos, para los griegos era una estupidez. Y los romanos, que eran muy paganos, no tenían esta idea de resurrección. Sí había una idea de inmortalidad del alma, venida de Platón, pero no de resurrección. O sea, hay que distinguir las dos cosas, porque, bueno, pero los griegos y los romanos creían en cierta trascendencia. Sí, pero... Sí, pero es una cosa decir, y su alma se elevó al cielo, a decir, y su cuerpo resucitó. Y eso... ¿Qué? Sí. Y eso era una... O sea, entonces eran acusados, eran criticados por la gente culta de aquel tiempo. Ajá. Entonces era como, ¿tú eres cristiano? Qué tontito que eres. Bueno, no han cambiado mucho las cosas. No, 2000 años después. no. Entonces, ese es el contexto en que estos padres, llamados los apologistas, surgen para tratar de mostrar que no somos tan incultos. Sí. No somos la barbarie, por decirlo de alguna forma, y que teníamos algún tipo de trascendencia más grande. No queremos cansarlos con nombres, pero quizás el más famoso de estos apologistas es Justino Mártir, ¿no? También fue mártir. Fue mártir, sí. Okay. Le escribió a un hombre que después lo martirizó, a Marco Aurelio, que después lo terminó martirizando. Y por eso se conoce mucho, porque él escribió ahí dos apologías, dos defensas y un diálogo con un judío, Trifón. Y de ahí se conoce mucho que hacían, después dos de sus... hubo Tasiano y Tertuliano. Tasiano fue discípulo de Justino Mártir, pero lo interesante era que cómo defendían, o sea, cómo era que estos padres apologistas podían mostrar que el cristianismo no venía de gente inculta. Entonces empiezan a mezclar con filosofía griega cristianismo, ¿entiendes? Okay. Sobre todo Justino Mártir, él era filósofo. Creo que hablamos algo de eso antes, ¿no? Sí, antes de grabar. Él antes de llegar a Cristo, él estaba, o sea, él era estoico. Ajá. Entonces, él inició por ese lado y voy a leer su biografía de Wikipedia. Dice, pero su maestro no supo dar explicaciones sobre la esencia de Dios. Luego incursionó en la escuela peripatética, pero el maestro estaba más interesado en los pagos anticipados que en la enseñanza de la filosofía. Los pitagóricos lo rechazaron porque antes de iniciar a alguien en su escuela exigían el aprendizaje previo de música, astronomía, geometría. Finalmente, Justino se inclinó hacia el platonismo, una escuela que lo impresionó con su teoría de las ideas y que profundizó sus estudios, concentrado en la metafísica y la búsqueda de Dios, la filosofía. Entonces, él comenzó por ahí. Después, alguien le predica de Cristo mientras él está pensando en estas ideas platónicas y dice, ya, esa es la clave. Y algo interesante es que dice que la manera de abarcar a Justino Mártir fue a través de este concepto de que en Cristo está toda la sabiduría de Dios. Ajá. Yo creo que hoy en día nosotros hemos dejado a un lado eso, porque yo creo que es cierto. Sí, claro. Alguien que lo cita mucho es Dallas Willard. Y
y es decir, wow, toda la sabiduría de todo. O sea, las respuestas a las preguntas de Platón y de Aristóteles y todo esto se encuentran en Cristo. Sí. Entonces, como para Justino Mártir se destrabó algo. Claro, y muchos dicen que él nunca dejó de ser filósofo. Ajá. O sea, como que empezó a estudiar teología, pero nunca dejó de ser filósofo. Cosa que no está mal, pero el tema en sus escritos, y creo que ahí es donde, por eso queremos hablar de esto, porque, claro, lo citamos como, sí, viste, casi palabra inspirada, pero Justino Mártir, ¿qué ve? Ve que cristianismo es como, no es una negación de la filosofía griega, sino como que es la superación de la filosofía, como que todo eso anticipó. Y claro, toma el concepto de logos, que es un concepto que también, bueno, ahí es otra discusión, aparece en Juan, capítulo 1, que muchos han dicho, ven, eso es un concepto griego, cuando Juan en realidad está hablando del concepto de la sabiduría como palabra encarnada, que es judía. Pero ellos lo toman como, ves, mira, todo lo que andaban buscando los griegos, pero tú lo dijiste recién, las respuestas a las preguntas que se hacían los grandes filósofos griegos se encuentran en Jesús. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Verdadero? Todas las respuestas a las preguntas que se hacían los filósofos las encuentras en Jesús. Sí, o sea, suponiendo de que ellos estaban buscando la verdad. Claro, supongamos, démosle la buena fe. Sí. Ahora, eso es una cosa, a decir que Jesús es como la continuación Correcto. Sí. de Sócrates, Platón, Aristóteles y ahora Jesús. Y es como que él viene a la línea genealógica filosófica, por Ajá. decirlo. Sí, sí, me encanta la diferencia. Sí. Sería como decir, Jesús es el verdadero norte, Ajá. ¿ok? Y un explorador se fue hacia el sur buscando el verdadero norte. Sí, de cierta forma, el verdadero norte era lo que estaba buscando, pero su dirección fue la opuesta. Claro. Entonces, o sea, tampoco puedes decir, ¿ves? Jesús, si hubiera seguido esa línea de pensamiento, hubiera llegado a Jesús. No, porque estaba yendo en dirección opuesta. Quizás su intención fue el verdadero norte, pero estaba yendo hacia el sur. Uh-huh. Entonces, sí, entiendo lo que... Estaba pensando en una persona que sería quizás una manera, quizás una versión moderna de Justino Mártir. Yo sé que no es uno a uno, pero pienso en Jordan Peterson, un psicólogo canadiense, junguiano, y él hizo, o sea, una de las cosas que le hizo muy famoso era que tomaba las historias del Antiguo Testamento y metía la simbología junguiana, de tal forma que él empieza a darle mucho peso a lo que antes quizás se percibía como historieta. Jonás, ahí que lo tragó una ballena. ¿Qué estupidez? ¿Cómo puede ser que vas a creer que Jonás fue tragado por una ballena? Por favor. O sea, esas historietas solamente en la escuela dominical y gente inculta. Pero después llega Peterson y dice, no, esto es la historia primordial de una persona que tiene que atravesar sus propios demonios y encontrarse frente a la ballena, y solamente después de pasar 3 días en la ballena puede salir para entonces predicar el mensaje de redención. Entonces, o sea, todo muy simbólico. Y ojo, a mí me encanta Jordan Peterson. Sí. Yo leo sus 12 reglas para la vida. Lo y usamos es espectacular, en el grupo de jóvenes. Pero no me trago todo. Bueno, hay muchas cosas donde digo, para congraciarte con tu tribu de psicólogos y junguianos, pasaste por encima lo que verdaderamente quería expresar el Evangelio o lo que quería expresar la Biblia. Que se me vinieron muchas historias a la mente. Recuerdo amigos en mi tiempo de adolescente, joven, y era como que, ¿viste? Ese cantante mencionó a Dios. Por lo tanto, ha de ser cristiano. Dijo, gracias Jesús. Anda a saber que Jesús hizo mención. Dijo que Jesús es verbo, no sustantivo. Claro, entonces como que hay un deseo profundo de, ¿ves? Mira, es de los nuestros. Es de los nuestros, pero no es cualquier tipo. Es un deportista famoso, es un cantante famoso, es un político famoso. Y cuando tomó el poder y como presidente, dijo que él le quería dar la gloria a Dios. Entonces es como que
no sé si me captas. Y claro, un tipo como Jordan Peterson, o sea, no es cualquiera. Es un profesor famoso en Toronto, donde él tiene ciertas ideas, que por esas ideas es cancelado en ciertos círculos, pero es como, lo que yo siempre he creído, también lo cree él. Y él tiene el estatus que yo no tengo. Claro. Entonces, me conviene alinearme con él. Y ahí es donde empieza esa línea tan delgada entre creo lo que Dios dice en su palabra, pero con tal de hacerlo relevante, busco citar tal o cual, aunque a lo mejor sus ideas no son las mejores. Ajá. Y es lo que hizo Justino Mártir. Por eso es tan, ¿cómo lo puedo decir? Tan, no sé si la palabra es peligroso, pero es como nunca se traigan el hecho de, porque los padres de la iglesia dijeron, y créelo a pie juntillas. Sí. Porque lo que ellos buscaban al tener este reconocimiento legal, por ejemplo, no quiero cansar con eso, pero Justino Mártir tomó este concepto de logos para decir, mira, ves, la misma búsqueda que tenían los grandes filósofos griegos es la que tenemos los cristianos. Entonces él, de esa manera, Perdón, decía... explica el concepto de logos, Bueno, tanto griego como judío. Como judío. Bueno, logos, que aparece en Juan 1.1, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y Jesucristo es verbo, no, ese fue Arjona. Pero la palabra verbo en griego es logos, ¿no? Entonces Juan toma ese concepto al escribir en griego. Entonces algunos dicen, ¿ves? Juan lo que estaba hablando era de filosofía griega. ¿Por qué? Porque los griegos tenían 3 palabritas muy claves en la retórica: el ethos, el patos y el logos. Ethos tiene que ver con la ética de la persona. Para que tenga credibilidad, alguien tenía que tener ethos, tenía que tener empatía, el patos, pero tenía que tener el contenido adecuado, el logos. ¿Okay? Entonces muchos dicen que el apóstol Juan, cuando escribe Juan 1.1 y habla del logos, está haciendo referencia a la filosofía griega. Pero hay un error. ¿Por qué razón? Porque él después dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ese logos se hizo carne. Eso en una mente griega jamás hubiese sucedido. Para ellos el conocimiento era tan elevado que terminaron usando la palabra logos como el punto máximo al que un hombre podía llegar a aspirar, pero nunca iba a llegar. ¿Entiendes? A ver, yo había escuchado, y quizás estoy mezclando las cosas, había escuchado de que los griegos tenían el logos como la intersección entre la verdad platónica, lo teórico, sí, y lo terrenal, porque el verbo más bien es una palabra que indica acción. Entonces es lo que baja aquella cosa no física a una acción física. Algunos toman, pensando en el concepto griego, como el logos, el punto más bajo al cual descienden los dioses, el punto más alto al cual suben los hombres, pero no se encuentran. ¿Entiendes? O sea, es como no toman contacto, nunca. Porque los dioses y los seres humanos no tienen punto en común. Pero Juan dice que el verbo se hizo carne. Eso es... Claro. Entonces, y después hay toda una habitó entre tradición... nosotros. Sí, pero hay toda una tradición judía también, del verbo, del nombre. Ahí va. Entonces uno dice... ¿Estaba pensando Juan en términos griegos? Si hubiese estado pensando en términos griegos, no hubiese escrito Juan 1.14. Claro. Jamás. Entonces, Juan, si bien escribe en griego, su mente es judía. Sí. Y cuando uno empieza a rastrear el concepto judío de qué es la palabra en todo el background de judaísmo de Antiguo Testamento, uno va al libro de Proverbios y es la palabra. Por la palabra fueron creados. O sea, hay un concepto más judío que griego. Sí. Lo que pasa es que Juan, como lo escribe en griego, toma logos. Ahora, ¿por qué hacer todo? Es como Jordan Peterson tratando de meter simbología junguiana en las Jonás. Historias. Entonces, ¿qué hace Justino Mártir? Para dar ese reconocimiento legal, porque era como, ¿y ustedes de dónde aparecieron? No, nosotros somos la continuación de la filosofía griega. ¿Qué estaban buscando los Platón y Sócrates? El logos. Mira, Jesucristo es el logos. Entonces veían puntos de conexión. O sea, en el deseo de Justino Mártir de construir puentes, construyó puentes donde no había. Y creo que ahí está el gran
problema. Y me parece que a veces cometemos el mismo error nosotros. No quiero hablar en contra de ninguna tribu, porque somos hermanos en Cristo, pero cuando a veces a cualquier... Pero ahí te la tiro. Cuando cualquier cosa, bueno, esto es gracia común. Esto es gracia común. O sea, sí, porque todo viene de Dios. Obvio, porque Él es el creador, pero no sé si o sea, como que tratando de buscar a Dios en todo, porque Dios, por Él y para Él son todas las cosas, entonces en cualquier cosa, wow, mira, estamos grabando en un espacio con espuma que nos permite no tener tanto ruido. ¿Quién habrá creado esa espuma? Bueno, eso es gracia común, dar gloria a Dios por la espuma. O sea, sí, lo entiendo, pero ¿no será que empiezo a ver a Dios donde no debería haberlo? No en el sentido de que no esté. O más bien tratar de crear un hilo o una continuación. Ese es mi punto, no es ver, claro. Sí. Buscar un hilo que todo me lleve a cuando Dios se reveló en Jesús. Y es ahí a donde tengo que apuntar. No estar buscándolo en la espuma que nos permite no tener tanto ruido. ¿Entiendes? Otro ejemplo podría ser, ¿cómo se llama el escritor de este libro, Hijo de Paz? Don Richardson. Excelente lo que él hizo. Sí. Fue a una tribu y dijo, mira, ustedes tienen sus leyendas. Esas leyendas, porque el tema era entre dos tribus que se odiaban y peleaban. Entonces lo que hacían cuando querían paz, el jefe de uno daba su hijo a el jefe de la otra tribu para que lo criara, y entonces eso se conocía como el hijo de paz. Corrígeme si estoy mal. Sí. Entonces ese niño crecía como el hijo del otro jefe, claro, pero se sabía que era en realidad el hijo del... Claro, paréntesis, porque esa era la forma de que no se traicionaran, porque en esas tribus el valor más alto era la traición. Entonces cuando Don Richardson dice que va y predica y habla de Judas, todos estaban súper contentos, que era el ídolo Judas. Sí. Él es el... Entonces era como, ¿qué hago para explicarles el evangelio? Que no era Judas el héroe. Ajá. Y ahí tomó lo del hijo de paz, porque una forma de tener paz para evitar la traición era lo que tú decías. Claro. Tomaban al hijo del jefe de la tribu y lo criaba el otro. Correcto. Yo no ibas a ir en contra de tu hijo. Ahora, eso te sirve como medio para encajar algunos conceptos, pero anda a ver un apologista que viene de esa tribu y empieza a explicar cosas de Dios. Sí, porque Dios viene de una tribu que nos odiaba, claro, y nosotros también le odiábamos a Dios. Entonces Dios dio su hijo como hijo de paz. Entonces, como nos bueno, también suena como algunas otras tribus de cristianos. Pero de ahí viene todo tipo de distorsión, porque tratas de hacer, o sea, en vez de construir un puente donde dices, es más o menos como, pero no exactamente, empieza a haber como una fusión de ideas. Ahí está. Lo dijiste muy bien. Una cosa es construir ciertos puentes o ver ciertas sombras que digan, mira, acá hay algo que yo puedo usar. O tú usas mucho una expresión que a mí me gusta, redimir ciertas cosas. Esta historia o esto que hacen del hijo, esto es redimible ¿para qué? Para hablar de Cristo, para que apunten a una persona, a Cristo. Pero ahí es muy distinto encontrar tratar de buscar una línea genealógica de pensamiento, ¿entiendes? O sea, son dos cosas muy distintas. Creo que uno tiene que ser capaz de redimir ciertas cosas para que podamos apuntarle a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Pero de ahí a estar buscando a Cristo en todas partes, por ahí es donde siento que tenemos que aprender, porque a veces queriendo buscar a Cristo en todas partes, aún en la Biblia, bueno, ese es otro tema, ¿no? Quieren buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, donde no aparece. Hay ciertas líneas, pero no está Cristo en todas y cada una de las letras del Antiguo Testamento. Correcto. Ese es un error de hermenéutica que, bueno, pero se supone que es cristocéntrico y Lucas 24, sí, todo apuntaba a Él, que es muy distinto a estar buscando a Jesús en cada letra del Antiguo Testamento. No lo está. Sí. Ahora, ese fue un extremo con Justino Mártir, ¿no? Que buscando quizás puentes, no digo que paganizó, pero es como que hizo una fusión. Sí, ahora, ojo. Justino Mártir es no le llegamos ni a los talones. O sea, a ver, ojo. Es una eminencia. No estamos hablando en contra de. Estamos yendo a la historia para aprender. Sí. Y creo que uno de los grandes valores de lo que escribió Justino Mártir es que escribió
acerca de la vida cotidiana cristiana a un público romano que podía entenderlo. Y él trajo luz a lo que antes era algo totalmente secreto a causa de las persecuciones. O sea, sí, solamente se bautizaba la persona que fue enseñado, había un cierto catequismo, pero eso era por necesidad. O sea, tú tienes que asegurarte de que tú has entendido quién es Jesús y después vamos a permitir que tú entres a estos ritos, digamos, ¿no? O sea, de tomar el pan y el vino. Entonces, o sea, mucho estaba envuelto en oscuridad, no había mucha información. También había muchos cultos secretos en ese tiempo, el culto a Mitras y algunas otras cosas. Entonces, lo que hace Justino Mártir es que expone al mismo emperador. Oye, claro, esto es lo que están haciendo los cristianos. Y también a nosotros como nos ayuda porque podemos mirar, o sea, ¿cómo era la iglesia primitiva? La iglesia 100 años después de Cristo. Eran así y actuaban así. Y entonces, eso nos ayuda muchísimo. Y quiero, para que no nos acusen de antijustinianos, porque, como tú bien dijiste, Justino en el deseo de quizás construir puentes, terminó haciendo ciertas fusiones que distorsionaron. Pero creo que su intento fue muy loable, porque creo que eso falta mucho hoy. Dos de los que están ahí dentro de los apologistas es Tertuliano y Tasiano. Tasiano fue discípulo. Pero los quiero mencionar rápido, ¿por qué? Porque no todos los padres apologistas tuvieron la misma escuela, o sea, tuvieron la misma actitud de Justino. Tertuliano, por ejemplo, él decía que había una oposición totalmente entre filosofía griega, cultura pagana y cristianismo. Aquí no hay nada, tenemos que estar en contra. Él escribió una frase, Tertuliano, que se hizo famosa. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Decía él. Sí, lo he o escuchado. ¿qué tiene que ver la academia con la iglesia? Entonces él decía, aquí no hay nada que nos una. Y yo percibo a veces que la apología moderna, vamos a hacer apologética, y en la apologética están los dos extremos. Entre que quiere construir puentes y termina funcionando cosas, o entre el que se para con estoy en contra de. Tasiano. Bueno, esos terminan siendo tierraplanistas. ¡Claro! O sea, todo es una mentira, todo es una conspiración. Nada tiene nada que ver. Entonces nosotros vamos a ir a nuestro rinconcito. Y quería mencionar Tasiano, porque Tasiano decía, ustedes nos menosprecian a nosotros, y dice, cuando ustedes son los ignorantes, y él va en contra de los... Dicen, ustedes griegos atacan a los bárbaros, y ustedes todo lo que tienen lo sacaron de ellos. Tasiano escribe, dice... todo lo que tienen los griegos lo tomaron de los bárbaros. Entonces dice, la astronomía lo aprendieron de los babilonios, la geometría de los egipcios y la escritura de los fenicios. Y es más, podríamos decirlo que hasta la filosofía tomaron algo de los judíos porque Moisés es más antiguo que Homero. Entonces era como que hasta te menosprecio. Ajá, ¿viste? sí. Y siento que tiene que haber un punto intermedio entre esos tres. Tratemos por eso creo que quizás la enseñanza que yo veo al entender un poquito estos apologistas tiene que ver con redimir ciertas cosas. Tú bien dijiste, algunos fusionan, otros se paran como un radical, terraplanistas, otros se paran en cierta superioridad. Entonces, en la apologética, en vez de ser una apologética relacional, donde, quiero escucharte, y después de escucharte, escúchame a mí, es pelea, es discusión, es quién argumenta mejor. Y en vez de argumentar basado en la evidencia de una fe sólida, argumento menospreciándote a ti, tirándote abajo todo quién eres. No me acuerdo, es la falacia, se me confunden todas esas, ad hominem, de esas cosas, no me acuerdo bien cuál es, pero es, en vez de mostrarte la superioridad de mis argumentos, te muestro la bajeza de los tuyos. Ajá. Creo que es esa la... ¿sí? Es ad hominem y el otro es reductio ad absurdum. Estamos latinizados. Pero sí, y yo creo que, por ejemplo... Sí, ad hominem es el que atacas a la persona en vez de atacar la idea. Ajá. O sea, ustedes, paganos, no tienen idea de nada, mira. No. Y pienso que ahí es donde uno debería, si hoy se habla tanto de apologética, vamos a los padres apologistas y aprendamos tanto de lo bueno que hicieron como de las cosas que quizás no fueron tan buenas. Sí. Nosotros en nuestro rincón del mundo hay mucha, o sea, así como hay mucho mal entendimiento acerca de
había en aquel entonces los cristianos. Hoy en día los católicos y los evangélicos no se hablan. Entonces hay mucho malentendido. Entonces muchos de los católicos tienen un mal concepto acerca de los cristianos evangélicos. No, porque ustedes que se tiran, que hacen loqueras, que solamente roban, porque yo escuché de aquí y de allá. Entonces a veces me ha tocado también decir, oye, pero hablemos. O sea, mira, nosotros sí hay cosas, un montón de cosas en común. No, pero que ustedes odian a la Virgen. No odiamos a la Virgen. Mira, déjate explico. Es más, veamos a la Virgen. Claro. ¿Qué dice la Virgen acerca de Jesús? De hecho, tenemos una serie que se llama Jesús por María. Bueno, ahí hay un buen ejemplo. Porque dime que no hemos sido... Desafortunadamente, hay otros hermanos que su táctica es rechazar, ofender y hacer enojar al católico. Entonces dicen, así como Jesús se montó sobre un asno para entrar a Jerusalén, usó a María como para entrar a la tierra. ¿Para qué? Entonces, o sea, no era necesario. Sí. ¿Viste? Y sabes que a veces me preocupa que se justifica cierta apología irrespetuosa en, pero es que esa persona tiene un carácter fuerte. No tiene un carácter fuerte. Está haciendo un argumento ad hominem. O sea, hasta hoy es la falacia de atacar a la persona y no hablar de sus ideas, del valor de sus ideas. Y pienso que esta crisis de credibilidad que tuvo la Iglesia en ese momento no es muy distinta a la crisis de credibilidad que tiene hoy la fe bíblica. Sí. ¿No? Y muchas veces, con tal de defender lo que tú crees, cito a fulanito o, como tú dijiste, ¿viste? Jordan Peterson y me olvido de ciertas cosas, o, como tú decías, hemos sido acusados dentro del mundo cristiano evangélico de ser anticatólicos, y cuando descubren que no todos somos anticatólicos, es como, wow, ¿en serio ustedes por qué no hablan en contra del catolicismo? Y porque yo no estoy para predicar anticatolicismo. Pablo dijo, si a alguien voy a hablar es de Cristo y este crucificado. Eso es lo que le da forma, ¿no? a mi evangelio. Es el Cristo crucificado, resucitado. Y me parece que ahí es donde debería ser mucho de, ¿de qué me sirve esta crisis del reino, Alex? ¿Para qué hicieron esta serie de padres de la iglesia? Primero, para no tener agujeros. Dos, como dicen acá en México, para que no nos den a tole con el dedo, en el sentido de que... porque como dijo Tertuliano. Uy, si lo dijo Tertuliano. Sé quién es, pero no tengo idea, dijo. pero como lo dijeron en la patrística, Justino Mártir dijo, entonces dijo Justino. Y Mártir, debe ser verdad. Todo lo que él dijo, hay que creerlo casi al mismo nivel de la Escritura, que nunca lo van a reconocer, pero lo usan como si lo fuese, ¿entiendes? Claro, o sea, nunca te van a decir que los padres apostólicos tienen el mismo peso, estoy hablando dentro del mundo cristiano evangélico, que la Biblia, pero son usados para argumentar tu punto casi a la altura de la Escritura, o a veces más, ¿no? Porque tiro 2, 3 versículos y te tiro 10 citas de padres de la iglesia para demostrarte mi punto. Sí. Y ellos están de acuerdo conmigo en cuanto a este versículo. Claro, pero... Obvio, hay 10 otros versículos en el cual me pongo en oposición a lo que dijo tal o cual padre de la iglesia, pero para estos me sirve. Pero, ¿qué pasa si lo empezamos a ver en términos quizás más prácticos para nosotros? Esta crisis de credibilidad, creo que la mejor apología, el mejor discurso que hable en defensa de la fe es vidas transformadas. Y ante eso, ¿quién te puede decir algo? Ante lo que los cristianos tenían como su forma de vivir. Hay un discurso que es anónimo, se llama discurso adiogneto, pero que se ubica a fines del siglo II y que toma lugar dentro de los apologistas y tiene una frase muy, muy lindo, es muy... porque no es ni... Es el padre anónimo. Claro, no es ni muy Justino Mártir de fusionar, no es ni ir en contra de, como Tertuliano, ni menospreciar como Tasiano. Él dice así, los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje ni por sus costumbres. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar.
Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos los persiguen. Y fíjate, eso creo que debería ser el corazón de una fe cristiana que hoy tiene una crisis de credibilidad. Porque, sí, yo sé que nos hemos extendido, pero ¿cómo no va a haber crisis de credibilidad hoy? Pensando en, lamentablemente, tomamos como referencia Estados Unidos, porque allá hay quienes la denuncian, estoy seguro que no es muy distinto al resto de Latinoamérica, donde, ¿cómo me vas a hablar de credibilidad? Sí, mira, el pastor tanto hizo esto, el pastor tanto acusado de abuso sexual, y todos lo taparon. El otro, o sea, escándalo, todas las semanas. Y aún a nivel gobierno, o sea, abrazan la cruz, pero después tiran sus bombas. O sea, hay una profunda división entre los símbolos y las creencias que ellos usan para obtener popularidad y lo que terminan haciendo. Y sí, desafortunadamente eso ha creado una crisis de credibilidad. Estuve en Guatemala hace ya casi un mes y me sorprendió que está entre un 50 y un 60% la población cristiana, y lo primero que me decían, pero es nominal. Ajá. O sea, sí, son cristianos como los católicos en el resto de Latinoamérica. Pero aún si fuese nominal, o sea, pero ¿dónde se ve reflejado eso en la sociedad? Claro. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. O sea, el cristianismo nominal es el famoso recurso de volvamos a ser lo que éramos antes, la nación cristiana, y que dejamos de ser. Y nunca lo fue una nación cristiana. Claro. O sea, si lo fuese sido, no hubiese habido todo el problema de esclavitud que hubo en la zona sur, que era la más, entre comillas, cristiana. Entonces, es como que me parece que la misma crisis de credibilidad que se vivió hace 2000 años atrás es la que estamos viviendo hoy. Y pienso que nada, ¿cómo lo puedo decir? No hay argumento que se levante contra una vida transformada. Podrás tener, es como el ciego, ¿no? Yo no sé si es Jesús, mira, ni me acuerdo de su nombre, pero te puedo decir una sola cosa. Yo antes era ciego y ahora puedo ver. Pero las personas que no quieren, este ni siquiera era ciego. O sea, van a cuestionarte hasta tu transformación, ¿no? Y llamaron a los padres para saber. Pero creo que ahí está ese corazón. Por eso quería cerrar leyendo ese discurso a Diogneto, porque creo que ahí está el corazón. Tenemos que defender la fe. El tema es cómo se defiende la fe, ¿no? Quizás fusionando es un camino que es peligroso, ¿no? Rechazando, convirtiendo ¿cómo fue lo que dijiste? El mensaje excluyente de Jesús, que se transforma en un círculo exclusivo de tampoco, o con un menosprecio. No, o sea, vuelvo al mismo punto. Hay mucho para aprender de estos padres y no somos antijustinianos, por favor, todo lo contrario, pero creo que tenemos que saber poner las cosas en su lugar. Sí, y bueno, o sea, gracias a Dios tenemos las enseñanzas de los apóstoles y tenemos los escritos de los apóstoles, porque yo creo que la manera, el balance perfecto lo puso Pablo cuando fue a Atenas, en Hechos capítulo 17, donde admira la religiosidad de los griegos. Él cita a los poetas griegos. Él usa sus escritos para decir, hey, ustedes no están tan lejos. No dice, no lo unifica, dice, sí, porque estos los que escribieron acerca de Jehová. No. Pero dice, andan por ahí. Pero después termina su mensaje diciendo, este Jehová, este Dios, ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y yo creo que nunca vamos a estar exentos de burla, porque nuestro mensaje es un mensaje de tropiezo. Sí. Entonces, tratar de congraciarte con todos, tratando de ser muy intelectual e inteligente, creo que no es el camino. No. Pero tratar de ofender y tratar de dividir y de quitar esa posibilidad de redención
Decir, ustedes, o sea, como dice Tertuliano, ustedes son Sí. o sea, todo lo que sacan lo sacan de la basura, de los bárbaros, de no sé qué, no sé qué. Tampoco, porque no es con un aire de superioridad. No. Es llegar y decir, hey, Dios quiere que tú puedas encontrar la verdad. Y quizás has estado dando vuelta a la verdad y no estás muy lejos, pero quiero que tomes el brinco. Y algunos te van a creer, otros se van a burlar, otros van a querer escuchar un poco más, pero así es esto. Sí. Así que bueno, gracias, porque creo que Hechos 17 sí, no podía haber tenido mejor cierre. Así que muy bien, animados por ese texto, Alex. Creo que apuntamos al próximo episodio, que es los líos puertas adentro. ¿No? Que creo que en parte se dio por esta fusión griega. Porque muchos de los líos no nacen de un estudio cuidadoso del texto. Nacen de filosofía griega. Tanto quería fusionar filosofía griega con cristianismo. Bueno, ahora vas a tener problemas de filosofía griega. Bueno, Tasiano, dicen los historiadores, que se volvió gnóstico y Tertuliano cayó en el error montanista, que vamos a hablar la próxima semana. Entonces, tiene toda la razón. Así que, bueno, esperamos no caer en el mismo error. Nos vemos con los polemistas el próximo jueves. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.